Vamos a continuar entonces la temática relacionada con la constante de equilibrio y cómo funciona el principio de Le Chatelier en ese sistema para garantizar que el equilibrio se mantenga. Es importante tener en cuenta entonces en qué grado los reactivos se transforman en productos y teniendo en cuenta el valor de K, que K es la constante de equilibrio como vimos en las clases anteriores. Bien, si Kc es muy grande, entonces la reacción progresa hasta que prácticamente se agota alguno de los reactivos. Quiere decir que el equilibrio va a estar desplazado hacia la derecha. Si K es igual a 1, las concentraciones de los reactivos y de los productos son similares. Y si K es muy pequeña, la reacción está muy desplazada hacia los reactivos y por tanto el equilibrio está desplazado hacia la izquierda. Vemos aquí el gráfico donde nos muestran la ecuación cuando ha alcanzado el equilibrio. Entonces, para que tengamos en cuenta cómo se observa el gráfico relacionado con las variables de la velocidad y del tiempo cuando se alcanza el punto de equilibrio. Vamos a ver el principio de Le Chatelier, que muy sabiamente dice que si tenemos un sistema en equilibrio y se produce una perturbación, ya sea por un cambio en la temperatura, por un cambio en la presión, un cambio en la concentración de uno de los componentes, ese sistema se desplaza en la posición de equilibrio que garantice contrarrestar ese efecto de esa perturbación. Otra perturbación que puede alterar el equilibrio es la adición del catalizador, la cual vamos a ver en el transcurso de esta presentación. Entonces, vemos aquí cómo Le Chatelier nos dice que si un sistema en equilibrio se modifica por algún factor, este responde en el sentido que tienda a oponerse a dicha modificación. Entonces vemos cambios en la concentración, se pueden dar cambios en la presión y se pueden dar cambios en la temperatura. Muy bien, si tenemos entonces un cambio en la concentración, donde aumenta la concentración de los productos, este desplazamiento para responder al equilibrio el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Si disminuye la concentración de los productos, entonces, como se disminuyen los productos, obviamente, ¿qué va a pasar con ese equilibrio? Se va a quedar de ese mismo lado derecho porque hay muy poco. Si aumenta la concentración de los reactantes, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, donde hay menos. Y si por el contrario decrece la concentración en los reactantes, el equilibrio va a quedar del mismo lado, porque como hay menos, se va a quedar en ese sitio para garantizar que se dé ese equilibrio. Por ejemplo, vemos en la siguiente reacción. N2 más 3H2 produce 2NH3. Si se aumenta la concentración de N2, entonces, como hay mayor concentración de los reactivos, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha para favorecer a los productos. Igual forma, si se incrementa la concentración de H2, que también corresponde a uno de los reaccionantes, nuevamente el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha. Pero si en un caso contrario vemos que el equilibrio se desplaza, o si vemos que se incrementa la concentración de amoníaco que está en el lado derecho, entonces ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda en sentido contrario, con el objetivo de garantizar ese nuevo equilibrio, o que ese equilibrio quede de esta forma. Entonces ya sabemos que si se afecta o se incrementa del lado derecho, las concentraciones si se incrementa del lado izquierdo, se va hacia el lado derecho. Si ocurre lo contrario, hacia el lado izquierdo.
Si tenemos la siguiente ecuación, que es la ecuación de formación del amoníaco, que es conocido como proceso Haber. Me dicen a mí, entonces, ¿qué pasa al aumentar la concentración de nitrógeno y qué pasa al aumentar la concentración de amoníaco? Lo primero que yo tengo que mirar es que la ecuación esté balanceada y está perfecta. Bien, como la pregunta es hacia dónde se desplaza el equilibrio al aumentar la concentración de nitrógeno, obviamente se desplaza a la derecha, como ya hemos dicho en el ejercicio anterior, para favorecer la concentración de amoníaco. Y si me dicen que aumenta la concentración de amoníaco, se va a desplazar hacia la izquierda. Si me piden a mí cómo expresaría yo el equilibrio, yo el equilibrio lo expresaría donde escribo en primera instancia la concentración de los productos elevada a su coeficiente sobre la concentración de sus reaccionantes elevado también a su coeficiente. Todos los pude expresar porque todos ellos se encuentran en estado gaseoso. Recordemos que si alguno de ellos se encuentra en un estado diferente al estado gaseoso, no va a figurar dentro del equilibrio. Si tenemos cambios en el volumen y en la presión, miremos cómo se presentaría ese cambio. Si se aumenta la presión, el desplazamiento se va a ir al lado con menos moles de gas. Si disminuye la presión, se va a ir al lado con más moles de gas. Si aumenta el volumen, se va a ir al lado con más moles de gas, y si disminuye el volumen, se va a ir al lado con menos moles de gas. Si tenemos el mismo número de moles en los reactivos y en los productos, un cambio de presión o de volumen no va a alterar el equilibrio. Miremos entonces cuál será el efecto en el siguiente problema. ¿Qué pasará con la concentración de ácido clorhídrico en el equilibrio si se aumenta el volumen en el sistema? Bien, según lo que expresa Le Chatelier, el sistema se desplazará para disminuir el volumen y eso implica aumentar la presión. Por lo tanto, se va a desplazar hacia donde hay mayor número de moles. Entonces vamos a mirar dónde hay mayor número de moles. Aquí tenemos 4 moles, más 1 tenemos 5 moles. Y de este lado tenemos 2 y 2, 4 moles. Por tanto, el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, donde están los reactivos, y por tal situación, la concentración de ácido clorhídrico va a aumentar. Les dejo aquí una situación también para que ustedes la revisen y profundicen un poquito más sobre el tema. Miremos los cambios de temperatura. Si tenemos A más B produce C más D más calor, ya sabemos que si el calor está del lado derecho o si es negativo, estamos al frente de una reacción de tipo exotérmica. Si aumenta la temperatura en un tipo de reacción exotérmica, el equilibrio se va a desplazar hacia los reactivos. Si disminuye la temperatura, el equilibrio se va a desplazar hacia los productos, que es hacia la derecha. Si por el contrario, estoy al frente de un tipo de reacción endotérmica, me doy cuenta porque el calor está del lado de los reaccionantes o porque delta de H es positivo. Si aumento la temperatura, el equilibrio se va a desplazar hacia los productos, que es el lado derecho. Y si disminuyo la temperatura, el equilibrio se va a desplazar hacia los reaccionantes, que es el lado izquierdo. Miremos entonces la siguiente situación. ¿Hacia dónde se desplazará el equilibrio al disminuir la presión?
tengo agua más carbono, me produce monóxido de carbono más hidrógeno. Si el delta DH es mayor a 0, significa que estoy al frente de una reacción de tipo endotérmica. Vamos entonces a revisar en el equilibrio cómo se expresaría esta reacción o esta ecuación. Constante de equilibrio es igual, en primera instancia, los productos, reviso que se encuentren en estado gaseoso, quedaría CO que multiplica a H2 sobre los reaccionantes. Me doy cuenta que el agua está en estado gaseoso, pero que el carbono está en estado sólido. Por tal motivo no debe aparecer en el equilibrio. Bien. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? Que hay mayor número de moles en el equilibrio del lado derecho. Por tanto, al disminuir la presión, se desplazaría hacia el lado derecho donde hay mayor número de moles de gas. Bien, miremos qué ocurre al aumentar la temperatura. Al aumentar la temperatura en el equilibrio, la reacción también se va a desplazar hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque se consume calor que contrarrestaría ese equilibrio porque la reacción es de tipo endotérmico. Al añadir un catalizador, importante que veamos, no cambia el valor de la constante. No cambia la posición de ese sistema en el equilibrio y ya sabemos que, como vimos en la clase anterior, el sistema alcanzará más rápido el equilibrio. ¿Por qué? Porque disminuye la energía de activación para que se dé el proceso más rápido. Entonces, para tener claridad, ya sabemos que un catalizador no cambia la constante de equilibrio.